parece, ahorita me imaginé, cómo es la recepción de un texto aquí, como este, de un sociólogo clásico contemporáneo, en el pathos posmoderno, más en el pensamiento vigente en América Latina, desde la perspectiva decolonial. Lo primero que saltaría a la vista sería, son eurocéntricos, ¿no? Este conversatorio es eurocéntrico porque el autor es francés, fue francés, enseñó en París y además estos cursos son del Colegio de Francia. Y mal hacemos con traerlo y aprenderlo, admirarlo y aplicar lo que él dice para nuestra realidad cuando nuestra realidad es bien diferente. Entonces es así como que una primera reacción del pensamiento decolonial. Y efectivamente pareciera, ya en el contenido del libro, que el Estado es europeo. El Estado históricamente es moderno, no hay Estado antiguo propiamente, es moderno, pero fue un proceso. Aquí hay una primera contribución que es importante pensar. El Estado fue un proceso de construcción simbólica, ¿no? Y aquí ya es muy sociológico, muy de ciencias sociales, porque efectivamente toma la definición clásica de Estado de Max Weber, que es muy cuidadosa, no es cualquier cosa, dice Max Weber. El Estado no es el monopolio, el Estado es la asociación o comunidad política, que tiene un rasgo distintivo, y ese rasgo distintivo efectivamente es el monopolio de la violencia física legítima. No es únicamente ese rasgo, pero es su rasgo distintivo. A partir de ahí ya viene todo el desarrollo de la cuestión de la burocracia, que es sumamente leccionador y que pues, se traduce en lo siguiente: ¿qué le da a alguien la autoridad, el derecho, el poder, como para tener mando sobre otra persona, mando sobre mí, ¿no? ¿Qué lo hace que su firma sea oficial? El oficium. Ayer pedía liberación de docencia de la licenciatura para el próximo trimestre, porque quiero dar solo en el doctorado. Y bueno, se llama liberación de docencia, no sé qué las consecuencias se llaman liberación de docencia, pedí que me liberaran. Y el funcionario del caso me dijo: está bien, mándamelo por escrito, sello y firma, el sellum, el officium, el oficial. Esta es una construcción simbólica que le da a alguien autoridad. No la tienen los genes, no la tienen la sangre, no hay sangre azul. Y entonces resulta que el proceso de mando en la sociedad, el campo de poder, primero es relacional, y luego es un proceso de construcción simbólica. Como en el tercer curso, Bourdieu desarrolla la idea absolutamente central para un sociólogo, yo diría para un científico social. Se me está yendo así como la pila. Bueno, a mí no, al micrófono, ahorita te lo paso. Sí, decía la idea de que la realidad no está ahí, fija, estable, y las ciencias sociales construyen interpretaciones para tratar de descifrar esa realidad que está ahí. Y aquí Bourdieu es nuevamente radical. ¿En qué sentido? Dice: la realidad, bueno, primero, complementa la definición weberiana del Estado. El rasgo distintivo del Estado no es solo el monopolio de la violencia física legítima. Cuando el énfasis lo ponemos en la cuestión de la legitimidad, resulta que efectivamente el Estado es además el monopolio de la violencia simbólica. Y esto es, a mi juicio, una contribución importante desde la sociología que está tratando de hacer Bourdieu desde sus estudios históricos comparados en el origen del Estado. Muy bien, sí. Pero aparte de complementar a Weber aquí, hacia el final, bueno, en medio del tercer curso, dice con toda claridad: a ver,
la realidad misma es simbólica, es una construcción. Ah, bueno, eso cualquier constructivista lo sabe. Sí, es una construcción. Ahora bien, lo que siempre pregunto en clase, ¿cómo se construye la realidad? ¿Cómo se construye la realidad? ¿No? Nos concentramos y de pronto nos ponemos en sintonía armónica y construimos una nueva realidad. Y no da la información correcta, a mi juicio adecuada, apropiada, en decir, la realidad se construye políticamente, con la imposición de un sentido de las cosas. Bueno, y entonces esto ilumina el proceso histórico de construcción de la realidad como un proceso de legitimación de poderes que se han impuesto mediante la violencia física. Pero esa violencia física no es si no se complementa con la violencia simbólica, que es todo el problema, el tema de la legitimidad en distintos ámbitos o campos, ¿no? Y entonces tenemos las nociones del campo jurídico y la violencia simbólica asociada con el campo jurídico, con el campo de la legitimidad de la ley, el campo de la educación, el campo de la cultura, el campo político propiamente, y surge un metacampo efectivamente que monopoliza todo lo demás y que efectivamente, comparto la idea con Eduardo, de que es un campo de lucha. La política está entendida como lucha, pero lucha por los significados, más que por a ver quién tiene más armas físicas. Bueno, esta es una provocación, obviamente. Ahora, va la otra provocación, a ver cómo ven, ¿no? Aparte del eurocentrismo, la otra provocación es, y esto es erudito, sin duda, pero no llega demasiado tarde, Bourdieu, a la problematización del Estado. No llega demasiado tarde después de los monstruos de teoría del Estado del siglo XVIII y del siglo XIX, que ya no estaba claro con Kant, con Hegel o con Marx mismo, que el Estado tenía que ver con una comunidad ilusoria construida por símbolos. El dinero no es un símbolo. ¿No es acaso cuestionable usar el concepto de capital que tanto trabajo le costó construir a Marx como para referirse a un montón de cosas que tienen que ver con símbolos, capital simbólico, cuando el capital es una relación de poder? ¿No es un exceso hablar de capital cultural, de capital simbólico? ¿O no es un cambio de sentido al capital político? Más allá de la versión periodística de capital político, que es lo que alguno alcanza a reunir como fuerza para la negociación o para la confrontación, ¿no? Una primera aproximación así muy crítica sí diría, a ver, pues creo que está muy bien, ¿no? A mí me da gusto que Bourdieu nos diga que la realidad está construida, pero eso ya estaba en Hegel. La realidad es racional. Y eso quiere decir, todo lo real es racional y todo lo racional es real, frase que por cierto retoma Bourdieu en una obra diferente a esta, y dice, esto es lo sociológico. Sí, claro, lo real es relacional, y eso quiere decir que es racional. Entonces, una primera impresión hipercrítica, así medio petulante, diría, pues no hay originalidad en los textos de Bourdieu. Todo eso ya estaba en la teoría del Estado filosóficamente construida desde el siglo de las luces. Y en cuanto al eurocentrismo, pues sí, está hablando de un proceso europeo. Querría decir, Raúl, que nosotros nunca hemos tenido estados. Es decir, hemos tenido aparatos coercitivos, pero nunca soberanos, ¿no? El único intento de construcción de soberanía fue Cuba y bastante mal le fue. ¿No somos estados incompletos? ¿No? ¿Cómo ven ustedes esta idea? Estados desde la perspectiva del gobierno.